El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y allí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en esto toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curado. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha salvado, te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que la acompañara más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente. Con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí tenemos este evangelio un poco largo. Es curioso, ¿verdad?, que Marcos nos presente algo tan detallado en este texto y que al mismo tiempo manifiesta precisamente como esta estructura del evangelio que va haciendo que poco a poco se vaya descubriendo quién es Jesús. El mesianismo de Jesús en Marcos se va descubriendo de acuerdo precisamente a las manifestaciones que éste va dando en los diferentes acontecimientos y circunstancias que le va tocando vivir. Es importante pues darnos cuenta cómo en primer lugar viene Jesús de la otra orilla del lago, seguramente de anunciar el reino de Dios.
y seguramente que allá también hizo algunas curaciones, algunas expulsiones, y seguramente que allá fue donde el mismo demonio reconocía que Jesús era el Mesías, el Salvador. Pero aquí tenemos un dato curioso. Viene que asistía a la sinagoga, el jefe de la sinagoga, donde había conocido a Jesús, ahí, donde Jesús comenzaba su mesianismo, donde Jesús se autorrevelaba como la presencia de Dios en medio de la humanidad, le había conocido a este hombre. Este hombre que no estaba calificado para acercarse a Jesús, como tampoco lo estaba la mujer. La mujer, por el flujo de sangre que padecía, tenía absolutamente prohibido acercarse. ¿Por qué? Porque era una mujer indigna, impura. Y esta situación la lleva a buscar muchas formas de sanación, muchas formas para curarse, y solamente le queda un recurso. Y a ese recurso no se puede acercar de la misma manera que iba y buscaba un médico. Aprovecha el tumulto que está en torno a Jesús. Y nos podemos imaginar la escena, ¿verdad? Cómo está la gente, no sabemos si eran multitudes o eran 2, o eran 3, o eran 10. Pero la gente lo apretujaba. Y para apretujar a alguien bastan 3. Y en medio de aquellos que le apretujaban, aquella mujer se acerca, ¿sí?, de manera muy reverente, de manera absolutamente incógnita, con una certeza en su corazón, que solamente con acercarse al maestro y tocarle sus vestidos, ella sanaría. No necesitaba pagar más. Ya no tenía nada. Lo único que le quedaba era la fe. Y es la fe la que la cura. Jesús ni se entera que alguien se va a acercar. Jesús cae en la cuenta hasta que sucede. Esto pone de manifiesto que efectivamente lo que Jesús repite tantas veces en el Evangelio en torno a la fe es verdad. Nosotros somos muy fáciles para atribuirle los milagros a Jesús, ¿verdad? Y decimos que Jesús hace milagros. Yo no voy a cuestionar si los hace o no. Por supuesto que los hace, es Dios. Pero es necesario un aspecto y es esencial, la fe. Y la fe no es solamente, ¿verdad?, para hacer de Jesús un milagrero, sino para darnos cuenta que ante su presencia, verdaderamente el reino de Dios tiene un impulso, tiene una irrupción que es capaz de transformarlo absolutamente todo. Jesús no quiere curar, no está dispuesto a curar a esta mujer, pero ella sí está dispuesta a ser curada. Y entonces ella le arranca a Jesús este milagro que brota precisamente de ese mesianismo que él viene a traer consigo, ¿sí? ¿Quién ha tocado mi manto? Y nos imaginamos a los discípulos, ¿verdad? Como a veces andamos nosotros. Oye, ¿quién hizo esto? Ay, ¿quién lo va a hacer? Si somos 40 aquí, pues quién sabe quién lo haría, ¿verdad? Y como que tratamos de evadir una responsabilidad. Y aquella mujer pasa de ser la incógnita a ser la gran conocida. Jesús quería exhibirla, no. Jesús quería poner de manifiesto su fe, ¿sí? Y Jesús ni siquiera sabía que era una mujer. Y qué bueno que fue una mujer, ¿sí? Porque en aquella cultura, ¿verdad?, donde seguramente todos los que estaban en torno a Jesús eran varones, ¿sí?, hay alguien que le sigue a Jesús de otra manera. Y entonces es precisamente aquí, ¿verdad?, cuando esta mujer seguramente levanta la mano y todos voltean a verla, ¿verdad?, y ella experimenta todas las miradas de 1000 formas, de 1000 maneras, ¿verdad? Pero es la que
es capaz, valga la redundancia, de reconocer el señorío de Jesús. Y por eso se inclina, por eso se arrodilla para darle gracias, ¿sí? Se postró a sus pies. En la cultura hebrea, en la cultura judía, nadie se postra a los pies de nadie, sino es solamente ante el Señor. Y ella está reconociendo que esto que ha experimentado en su ser, en su cuerpo, solamente puede venir de Dios, solamente puede venir del Señor. Y Jesús corrobora, ¿verdad?, lo que venimos diciendo: mujer, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Jesús no dice: yo te curé, apláudanme. Aquí está el curandero, aquí está el brujo, aquí está el médico. No, tu fe te ha curado. Fíjense qué hermoso es esto. ¿Dónde estamos nosotros en cuestión de fe? ¿Qué imagen de Jesús tenemos? ¿Cómo nos comprometemos de cara a Jesús? ¿Sí? Y luego, ¿verdad?, pues viene la siguiente escena. Cuando se presenta precisamente los criados del jefe de la sinagoga, decirle: ya no le digas, ya no quiso venir, ¿verdad? Ya no es tiempo de que venga. Y Jesús nuevamente apela a la fe. Basta que tengas fe. Pero no es una fe romántica, No es una fe de decir: ay, sí, creo, ya. No, es una fe que me compromete con el reino. Esta expresión de Jesús: basta que tengas fe, no temas, basta que tengas fe, queridas hermanas, hermanos, nos da una certeza de que verdaderamente Dios sabe las necesidades que tenemos, pero que nosotros tenemos que reconocer ante quién estamos. Y cuando nosotros nos postramos delante del sagrario, es el mismo Señor, es el mismo Jesús ante el que se postró aquella mujer. Y cuando nosotros le tocamos con nuestras manos para llevarlo a nuestra boca y tragarlo, de ahí brota la misma fuerza curativa que sanó a esta mujer y que le dio vida a la hija de este jefe de la sinagoga. Cómo es un increciendo, cómo poco a poco se va manifestando esto de lo que hablábamos al principio, el mesianismo de Jesús. Primero sana, después no solamente sana, sino que da la vida, ¿sí? Y hace a un lado todo el teatro que podemos formar en torno a Jesús o a un acontecimiento. Lo que uno es delante de Dios, eso es y nada más. Y estas palabras que aparentemente son muy duras de parte de Jesús, ¿qué significa tanto llanto y alarido? ¿Sí? Pues es precisamente para que descubramos que Él es el Señor, ¿sí?, de la vida, el Señor que siempre nos acompaña y que no por nuestras lágrimas y nuestro teatro que podamos hacer en algunas circunstancias, lo vamos a conmover porque Él ve el corazón. Pidamos al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María que nos dejemos sanar, ¿sí?, no de forma psicológica, sino que nos dejemos sanar verdaderamente del corazón, y teniendo el corazón sano, todo lo demás está superado. Y que dejemos que Jesús nos levante, ¿sí?, de nuestra mortandad, de esos signos de muerte en nuestra vida. Talitá cum, que le escuchemos y nos dejemos levantar por Él y caminar en torno siempre al anuncio del reino. Que María nos conceda esta gracia.